Bienvenidos a este taller de Bitcoin y criptomonedas. El objetivo de este taller es hacerlo práctico, de forma que todos ustedes puedan aprender a utilizar criptomonedas. Les vamos a dar algunas herramientas y algunos ejercicios para utilizar esta tecnología de forma fácil. Con este primer taller tenemos varios objetivos. El primero es, obviamente, que aprendan a utilizar criptomonedas, que vean lo fácil que es utilizarlas, de alguna forma perder el miedo a esta tecnología. Como segundo punto es entender por qué es tan importante y trascendente esta tecnología eh, de aquí en el futuro, y cómo es que esta tecnología está comenzando a modificar todo el sector financiero y evidentemente todo el comercio, especialmente el comercio digital. Pero no solamente eso, sino incluso el comercio entre las personas. Para lograr explicar esta tecnología necesitamos hacer un breve repaso de cómo funciona el dinero, cómo ha sido su evolución, y con estas referencias podremos entender mucho mejor el potencial que tiene esta tecnología, y además también podremos descubrir cómo es que se abre todo un campo nuevo del comercio y la forma en la que nos relacionamos económicamente entre las personas a nivel global. Así que vamos a empezar. Ok, eh, a partir de que el ser humano se establece y comienza a generar su propio alimento a partir de la agricultura, empieza a generar también otros tipos de eh, herramientas y objetos necesarios para la vida. En consecuencia nos llevó a la propiedad privada. Sin embargo, trae un problema esta propiedad privada, y es cómo pueden las personas intercambiar objetos entre ellas de forma que sea justo y equitativo, eh, generar estos intercambios. Ese ha sido un problema que se ha tratado de resolver durante todo este tiempo, y bueno, finalmente este problema tiene mucho que ver con el valor, ¿no? ¿Qué valor le damos a los alimentos? ¿Qué valor le damos a los animales en relación a qué valor le damos a nuestro trabajo, a objetos que son únicos y que no están en la naturaleza? Entonces esto siempre ha sido complicado, incluso hasta la fecha sigue siendo complicado darle valor a todos estos recursos que tiene el ser humano. Desde hace cientos de años se han venido practicando estos intercambios de diferentes formas. Aquí vemos varios objetos que han sido utilizados a modo de moneda. Por ejemplo, este primer objeto, estas conchas que se utilizaban en China en el año 1000, eh, tenían el objetivo de representar pues cierto valor a las cosas, ¿no? Más que tener un valor intrínseco, tenían un objetivo más como eh, de poder representar el valor que tendrían las cosas, y esto ayudaba a las personas finalmente a comerciar o a intercambiar entre ellos, o a definir el valor de las cosas para, a partir de eso, entonces generar estos intercambios. Posteriormente evolucionaron a este tipo de monedas como el Lydia Electrum, eh, que se encontró en Turquía. Como vemos, ya es una moneda que es un pedazo de oro, y tiene incrustado un león, un poco también para representar el poder de los gobernantes y las personas a cargo del comercio. Evidentemente el oro, la plata y distintos metales tuvieron mucho éxito porque era mucho más fácil transportar y manejar ese tipo de elementos, además de que, a diferencia de las cuentas, es un material mucho más escaso en la naturaleza, y eso le agrega un valor extra. Más adelante comenzaron a aparecer monedas. Estas son monedas romanas. Julio César fue el primer emperador que acuñó su rostro en las monedas, y finalmente, además de tener este valor de cambio, también tenían esta intención de demostrar cierto poder de esta persona, ¿no? Curiosamente, aunque tenían este tipo de monedas, en esa época seguían utilizando la sal como parte del pago.
De ahí se deriva la palabra salario, ¿no? Que era una parte del pago que recibían los soldados en sal. Y esta moneda, que es el denario, de ahí evolucionó la palabra dinero que hoy seguimos utilizando, ¿no? Entonces creo que estos dos elementos fueron interesantes e influyeron mucho en la historia de la economía mundial. Después, cuando el oro y la plata comenzaron a escasear, y además ese circulante de mercancías que crecía constantemente, pues finalmente provocaba que el oro y la plata empezaran a, a circular más, también a perderse de alguna forma en el camino. A los chinos se les ocurrió la idea de imprimir estos papeles en los cuales les asignaban un valor y estaban respaldados por oro. Esto con el objetivo de pues perder cada vez menos ese oro o seguir controlando el oro y emitir estos papeles que respaldaban a ese oro. Y estos papeles finalmente era como mucho más difícil de robar y facilitaba el comercio. Obviamente el oro quedaba resguardado por el emperador, pero siempre existía como esa desconfianza en saber si realmente ese oro existía o no. Y además con este tipo de billetes vinieron también a aparecer las falsificaciones, lo cual era un problema, ¿no? Al no ser oro físico, empezaban a tener ese problema. Incluso ya había habido falsificación en el caso del oro. Sin embargo, aquí era mucho más fácil generar falsificación porque el papel y la tinta era algo muy común también en China. Muchas personas podían duplicar este tipo de papeles. Finalmente vemos este tipo de moneda que se llamaba el tally stick, que se utilizaba en el año 1120 por el rey de Inglaterra, y era curiosamente este objeto pues funcionaba bastante bien porque eran pedazos de madera, los cuales se dividían a la mitad. Una parte se quedaba el rey, otra parte se ponía en circulación, y a esto se les marcaba determinadas cantidades para asignarles un valor. Así que las personas andaban cargando estos como llaveros, y ese era el dinero, era con lo que comerciaban en ese momento. Y era un elemento un objeto mucho más difícil de duplicar, y además le daba cierta seguridad. Y si encontraban algún falsificador, pues simple y sencillamente le cortaban la cabeza, ¿no? Al hacer la prueba, y esto pues, le daba seguridad al sistema. Ha sido uno de las mejores monedas y más difíciles de duplicar que hemos tenido en la historia, ¿no? Entonces, como vemos, son varias formas en que el ser humano se las ha ingeniado para comerciar y para utilizar este valor, ¿no? O estos tipos de moneda. Otro concepto relacionado y también muy importante vienen a ser los bancos. Una primera referencia histórica que tenemos es el momento en que Jesucristo visita el templo en Jerusalén y encuentra a todos estos cambistas, ¿no? en el templo, los cuales entregaban monedas para poder dar tributo al Dios. Curiosamente es el único momento en el que Jesucristo se pone violento, y es justamente contra estos cambistas, ¿no? Los cuales se ponían afuera del templo con una báscula y una pequeña banca. De ahí viene el nombre de banco, ¿no? Y en esta pequeña mesa podían intercambiar cualquier tipo de pues animales o otros tipos de activos, de forma que pudieran rendir tributo en oro al templo. Estos cambistas también tendían a modificar sus básculas de forma que siempre trataban de ganar un extra dentro de estos intercambios, ¿no? Lo cual resultaba deshonesto y bueno, finalmente provocó a Jesucristo en el templo. Bueno, posteriormente vemos apareció en el 1397, poco antes de el descubrimiento de América, aparece el primer banco comandado por la familia Medici, los cuales en algún momento Juliano de Medici se volvió papa
¿no? Y eso de alguna forma complementaba también o generaba cierta confianza, ¿no? En la familia. Esta confianza fue aprovechada y ellos lo que hacían es que resguardaban el oro de las personas y la plata y emitían papeles de deuda que finalmente, por la confianza que se tenía en la familia, pues facilitaba que estos papeles empezaran a circular como si fueran billetes y sabían que en determinado momento podían intercambiarlos por su oro. Asimismo, era mucho más fácil transportar el oro y la plata y era mucho más seguro debido a que los piratas pues era muy común que se robaran estas cantidades de oro. Entonces, finalmente era una aportación que hacía esta familia a lo que viene siendo el dinero en determinado momento. Aquí se va viendo mucho el tema de la confianza, ¿no? Los bancos aparecen para dar este servicio, sin embargo pues la tentación es muy fuerte. Posteriormente, en la tercera imagen estamos viendo lo que viene siendo la banca moderna, ¿no? Comandada por Mayer Rothschild, que funda un banco en Alemania y posteriormente con sus hijos fundaría bancos en Alemania, Austria, Inglaterra, Italia y Francia, y por medio de estos bancos estarían financiando a muchos gobiernos, los cuales eran buenos clientes y prácticamente estaba asegurado el pago. Esta banca moderna se basaba mucho más en la deuda más que en los activos fijos, ¿no? Cobraban cierto interés a los gobiernos y el pago siempre estaba garantizado con los impuestos que se cobraban a los pobladores. Así que este esquema es más parecido a la banca contemporánea. Este mismo modelo finalmente se fue replicando, llegó a Estados Unidos, donde también fundaron un banco central. En 1900 establecieron el oro como un estándar para manejar la economía, y de ahí en 1913 se funda lo que viene siendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Que era la que daba como tenía la autorización para imprimir los billetes en Estados Unidos y mantener las reservas de activos, en este caso de oro o de otros activos, que respaldaban a esos billetes, ¿no? Entonces el dólar empezó a tener mucho éxito y además facilitaba finalmente el comercio, por lo tanto permitía un crecimiento mayor de la economía en los Estados Unidos, y con esto pues el desarrollo de toda la industria que ya venían empujando desde el siglo anterior. Así empezaron a aparecer los primeros hombres más ricos del mundo dentro del territorio de los Estados Unidos, y pues toda una industria a base de trenes, acero, petróleo y en fin, automóviles y muchas otras cosas que empezaron a aparecer a partir de este desarrollo económico y de las posibilidades que permitía imprimir dinero, pues de forma mucho más fácil, ¿no? Posteriormente vino la Primera Guerra Mundial. Tuvieron en el 29 ahí alguna crisis, pero posteriormente llegó la Segunda Guerra Mundial, en la cual los aliados, junto con Rusia, finalmente ganaron la guerra, destruyeron el imperio que estaba construyendo Hitler, y bueno, en 1944 hubo un acuerdo de los aliados de Estados Unidos mediante el cual se ampliaba el dólar a nivel internacional, se proyectaba y quedaba respaldado por oro. El acuerdo era que las naciones entregaban oro a los Estados Unidos, los cuales lo iban a cuidar, dado que era militarmente la potencia más grande del mundo en ese momento, y a cambio de esto ellos aceptaban comerciar con Estados Unidos también, utilizando la moneda americana como estándar, utilizando el dólar como estándar comercial. Entonces el dólar se empieza a convertir en una reserva de valor mundial y un referente para poner precio a todas las cosas de ahí en adelante, ¿no? Finalmente, en algún momento, Estados Unidos estaba también obligado a regresar el equivalente en oro a estos países una vez que se fueran recuperando económicamente. Sin embargo, en 1972
empezó a cambiar todo. Y es que cuando tenemos dinero respaldado en oro, significa que el número de billetes que podemos imprimir por ese oro termina siendo limitado y a la larga va deteniendo la economía, y esto es un problema. Entonces Estados Unidos quería seguir imprimiendo más billetes para que la economía fuera mucho más dinámica, y el oro de alguna forma estaba impidiendo que hubiera ese desarrollo. Así que a partir de 1972 decidieron cambiar la política y determinaron que el dólar americano no iba a estar más respaldado por ese oro, sino que iba a quedar a libre mercado, ¿no? Dentro iba a ser como un producto más, ¿no? El cual iba a flotar libremente en el mercado para subir o bajar. Obviamente podían hacer esto porque tenían el control petrolero y el control militar, prácticamente con su hegemonía mundial. Entonces eso hizo que el dólar americano se mantuviera su precio, y bueno, pues todas las monedas prácticamente lo iban siguiendo, porque el dólar americano era la referencia para todos los tratos comerciales, muy especialmente para los tratos petroleros, y la energía finalmente es lo que movía al mundo, así que eso también le dio mucho poder a esa moneda. Así que después de esta táctica, Estados Unidos podía imprimir billetes de forma libre sin que sin que se viera afectado por el tema de la inflación, ¿no? Es decir, que hubiera más billetes que respaldo. De aquí viene la creencia popular de que el dinero está respaldado en oro, o que está respaldado en la economía de los países, lo cual en realidad no funciona así, sino que más bien el dinero flota libremente como cualquier otro producto, y se cotiza en las bolsas de valores como la naranja o el azúcar o cualquier otro producto, si bien tiene su categoría propia. Así que bueno, pues de aquí se origina este mito. Vamos a seguir viendo. Ya en las últimas décadas se hizo mucho más popular los sistemas de pago electrónicos. Una vez que el dinero finalmente era un producto y se iba registrando en todas estas casas y se volvía un producto más en las bolsas de valores, pues se vuelve mucho más fácil de utilizar como un número electrónico. Comenzaron a aparecer y a volverse más populares las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito es un sistema interesante que se conoce desde 1914, cuando Western Union repartía a algunos de sus clientes más exclusivos unas tarjetas, y estas tarjetas le servían a sus clientes para poder obtener créditos preferentes dentro de la institución. Más adelante, en 1949, después de la Segunda Guerra, se fundó el Diners Club, que era digamos como una asociación entre consumidores y comerciantes. En este caso estábamos hablando de restaurantes. Comenzaron con 14 restaurantes y quedaban respaldados también por las instituciones de crédito, ¿no? A la larga este club empezó a crecer tanto en número de usuarios como en número de restaurantes, y después cada vez había más usuarios para este tipo de servicio. Asimismo se amplió no solamente a los restaurantes, sino que después se incluyeron gasolineras y tiendas, etcétera, y esto fue creciendo. Cuando fue creciendo este club y se fueron asociando más bancos y más instituciones crediticias, fundaron el Bank of America en el 65, y posteriormente se convertiría en Visa, hasta llegar a un punto en el que prácticamente las tarjetas de crédito eran aceptadas en cualquier lugar. Cuando empezaron las tarjetas de crédito, vale la pena decir que empezaron a funcionar de manera telefónica. Las personas, por medio del teléfono y su membresía, podían verificar el crédito de las personas, ¿no? Más adelante también aparecieron sistemas de pagos como PayPal, ¿no? Que básicamente eran
compañías que le daban seguridad a los pagos, ¿no? Es decir, el comerciante podía entregar la mercancía y tenía la seguridad de que le iban a pagar. Este tipo de sistemas aparecieron sobre todo con objetivos de comercio en línea, ¿no? Lo primero que se vendió fue un disco lo primero que se vendió en línea fue un disco de Sting en agosto de 1994, y PayPal apareció como tal en 1999, es decir, hace 21 años, realmente muy poquito tiempo. El planteamiento que hacía PayPal era ser igualmente un intermediario entre los compradores y los vendedores en línea. Entonces este fenómeno pues hizo evidente que se necesitaban nuevos sistemas electrónicos e informáticos para ampliar el comercio y para agilizar las operaciones comerciales a nivel mundial, y aprovechando el auge del comercio en línea y evidentemente el internet, que también estaba tomando auge en ese momento. Así pues, llegamos entonces al concepto de la moneda digital, del Bitcoin. Y esta historia del Bitcoin comienza en 2007, después de que se da esta crisis hipotecaria y los rescates bancarios. Pues a final de cuentas, ¿qué pasaba? Que los bancos empezaron a otorgar créditos, aun sabiendo que las personas no los podían pagar. Sin embargo, a nivel contable, esas deudas generaban en el banco pues un aparente crecimiento. Sin embargo, cuando las personas ya no podían pagar su vivienda, entonces eso le quitaba liquidez al banco y podía hacerlo meter en problemas también, porque los bancos también están endeudados con otros bancos, y eso generaba como un gran problema y una gran burbuja. Cuando todo esto estallaba, pues entonces después todo el mundo estaba metido en problemas, porque todo el mundo le debía a todo el mundo, y había incluso bancos que quebraban después de este tipo de operaciones. Así que se dan estos rescates bancarios, y bueno, pues evidentemente las personas terminan muy molestas porque se utilizaba su dinero, el dinero de las personas, los impuestos, para rescatar a estos bancos, ¿no? En vez de rescatar a los usuarios finales, rescataban a los bancos, y bueno, pues eso generó molestia. Luego de eso, entonces, en 2008, en un foro de internet aparece un titular definido como Bitcoin, dinero digital persona a persona. Estaba firmado por Satoshi Nakamoto, y él planteaba una idea de generar una moneda que no estuviera vinculada a bancos, que no estuviera vinculada a instituciones, sino que fuera un dinero que manejaran las propias personas. Y esta idea pues era bastante radical, dado que incluso referentes anteriores de personas que habían intentado hacer monedas pues les había ido muy mal, o habían terminado en la cárcel, y en fin, muchas situaciones. Entonces era una idea muy radical. Este Satoshi Nakamoto aparece como una persona anónima, evidentemente no iba a dar su rostro, y evidentemente tampoco era el objetivo ser el líder de este proyecto, sino que simple y sencillamente suelta la idea para que de forma colaborativa empezaran a desarrollar pues este concepto del Bitcoin. En 2009 finalmente inicia el 6 de enero, se genera el primer bloque de Bitcoin y aparecen las primeras monedas digitales. En este momento el Bitcoin pues no tenía ningún valor como tal, era básicamente un experimento que estaban ahí trabajando algunos grupos de personas sin realmente saber exactamente qué podía pasar, pero cautivaba un poco esta idea, la cual se siguió desarrollando y se fueron haciendo algunos experimentos, hasta que en 2010, en mayo 22, se decidieron a hacer la primer compra de alguna cosa real con esta moneda digital. En otro foro de internet también aceptaron vender 2 pizzas a cambio de 10,000 bitcoins, ¿no? En ese momento el bitcoin valía una quinta parte de centavo de dólar. Realmente el valor era muy pequeño. Entonces pues parecía casi un juego, ¿no? No se veía realmente hasta dónde podía llegar esta moneda, hasta que llegó 2017 y el Bitcoin subió en 7 años hasta valer $20,000. Entonces imagínense el potencial que tenía esta moneda, el potencial de crecimiento, y obviamente pues lo que implicó para los que empezaron en estos foros, ¿no? Fue realmente muy impresionante. Ahora, definiendo un poco qué es eso de Bitcoin, bueno, pues he de decir que Bitcoin es una moneda digital
¿Y a qué nos referimos con esto? A ver, eh, de acuerdo a lo que vimos en la presentación inicial, PayPal, por ejemplo, o las tarjetas de crédito son sistemas de pagos, pero no son una moneda. Y el dólar, por ejemplo, es una moneda como tal, pero no es un sistema de pago. Bitcoin tiene la característica de que es las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces es por un lado una moneda y por otro lado un sistema de pago al mismo tiempo, ¿no? Es un sistema de contabilidad. Funciona de persona a persona. No están implícitos ni bancos, ni empresas, ni gobiernos. Puede funcionar a nivel internacional sin ninguna regulación como tal. No hay forma de que alguna de estas instituciones controle a ese Bitcoin. Está completamente desligado de sus actividades, que era un poco lo que planteaba en esta idea radical Satoshi Nakamoto. Asimismo, la información se comparte entre todos con el objetivo de que haya transparencia entre las operaciones que se generan y pues confianza, pero ya no confianza en la institución, sino confianza entre las mismas personas. El sistema además se comparte porque es un software abierto, el cual cualquier persona puede descargar en su computadora, ver el código fuente e incluso hasta hacer modificaciones en ese código fuente. Y eso también le da como otro grado de confianza y seguridad al sistema, ¿no? Es de alguna forma democrático porque aunque cualquier persona puede tener el software, pues sí se requiere para hacer modificaciones o alteraciones en esa contabilidad, en esa información, pues necesitaría realmente ponerse de acuerdo con todos los usuarios para poder alterar esta contabilidad, lo cual se vuelve cada vez más difícil y esto fortalece a ese sistema. También es complicado generar hackeos a este sistema, dado que para poder hackear el sistema Bitcoin necesitaría alterar todas las computadoras, a todos los usuarios que tienen el software, y eso pues sobre todo a nivel de costo se vuelve muy complicado, ¿no? El poder de cómputo que se necesita para hackear Bitcoin es tan grande que si en algún momento se lograra hackear ese sistema, suponiendo que se tuviera todo ese poder de cómputo y todo ese dinero, pues tendría también poco sentido, porque en el momento en que lograran hackear Bitcoin prácticamente perdería todo su valor, perdería toda la confianza y en consecuencia perdería todo su valor, y entonces ese hackeo pues no habría valido la pena, porque las personas dejarían de usar Bitcoin y entonces todo el gasto computacional sería completamente inútil. Asimismo, el valor o el precio de esta moneda digital lo define cada quien. Si una persona compra $1000, pues esta persona que adquiere este Bitcoin puede decidir si venderlo en 500 o en 100 o en 5000 o en 20000, ¿no? Entonces de alguna forma eso le da otra garantía, ¿no? Cada persona tiene el poder de decidir qué precio le pone al Bitcoin, y eso también es un poder interesante que tiene esta moneda, ¿no? A final de cuentas, ponerse de acuerdo entre todos los usuarios para determinar un precio realmente termina siendo difícil, y se genera un mercado ahí muy interesante con esta moneda, que ha ido incrementando el valor a lo largo del tiempo. Ya casi vamos a empezar, pero sí es importante señalar pues los mitos y razones equivocadas para entrar en el Bitcoin. Me gustaría decir que la primera idea equivocada que existe en torno a Bitcoin es que las personas se pueden volver millonarias de la noche a la mañana. Eso no sucede, eso no es real. Si bien se pueden obtener rendimientos o se puede aprovechar estas fluctuaciones del mercado, la verdad es que poca gente se ha vuelto millonaria así como tal, y más bien ha sido un esfuerzo como colaborativo y un avance de poco a poco, ¿no? Los que se han vuelto millonarios en esto se dedican específicamente ya a este tema, y además han pasado pues 10 años para que ellos realmente vieran los beneficios de esta moneda, ¿no? Y los beneficios de este crecimiento. También es importante decir que antes que meter dinero, primero deben de invertir en conocimiento, deben de aprender, y este curso de alguna forma pues es parte de ese conocimiento que tienen que tener, ¿no? El hecho de que estén aquí pues ya es un primer paso positivo
para acercarse a Bitcoin. Asimismo, es importante decir que no es recomendable invertir dinero que van a necesitar, porque la fluctuación del precio del Bitcoin puede hacerlos, en vez de ganar dinero, perder dinero, ¿no? Y si ustedes llegan y meten ahí la quincena, es probable que para el momento en que quieran retirar ese dinero el día de mañana, pues a lo mejor el precio estará por abajo de lo que ustedes invirtieron inicialmente y tendrían que sacar ese dinero con pérdidas. Así que solamente es recomendable el dinero que estás dispuesto a mantener durante mucho tiempo, incluso el dinero que puedes llegar a perder, ¿no? El cuarto punto sería que nadie pierde mientras no cambien ese Bitcoin a Fiat. A Fiat me refiero a las monedas de circulación, a las monedas de circulación oficial, ¿no? Pesos, dólares, euros, lo que sea. Y bueno, pues el valor de Bitcoin puede estar subiendo y bajando, pero mientras ustedes no cambien a moneda nacional, pues prácticamente no han perdido nada. Siempre está la oportunidad de que siga subiendo. También es importante decir que es un activo muy volátil, extremadamente volátil, aunque eso no necesariamente es malo, ¿no? Eso, si bien dificulta un poco comerciar con Bitcoin, sin embargo, a lo largo del tiempo se ha ido manteniendo de alguna forma, estabilizando, pero además con una tendencia más bien a subir. Y además hay personas que aprovechan esta volatilidad para comprar cuando está muy por abajo de su valor y después vender cuando está muy por encima de su valor. Así que esto ha generado ganancias a estas personas que se dedican a esto, especialmente los traders. Asimismo, el punto 6 sería recordarles que no hay nada que respalde a Bitcoin más que la confianza de las personas que están ahí, incluso la creencia de que va a subir y que va a seguir creciendo este sistema. Pero esto tampoco necesariamente es malo, dado que este no tener respaldo puede hacer que este recurso vaya creciendo con mucha mayor velocidad que cualquier otro recurso respaldado en oro o en billetes o en petróleo o en economías o en lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo también puede crecer de forma muchísimo tiene mayor escalabilidad incluso que cualquiera de los otros activos que conocemos actualmente, ¿no? Este potencial se puede aprovechar por cada persona. El punto 7 es el precio del Bitcoin, lo define cada quien, que es lo que comentábamos anteriormente. El punto 8 sería que hay que tener mucho cuidado con las estafas, sobre todo cuando se acercan estos personajes a decir: oye, dame tu dinero, yo te lo cuido, vamos a invertirlo en Bitcoin y yo te voy a repartir unas ganancias y únete a mi club de inversión o club de, no sé, de minería y no sé qué, te voy a repartir tanto dinero en tanto tiempo. Bueno, normalmente esas terminan siendo estafas, terminan siendo pirámides o esquemas Ponzi, y pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Para estar metido en Bitcoin no se necesita ni pertenecer a clubs, ni se necesita tampoco pools de minería, ni nada de eso, si bien hay muchos modelos que están funcionando, y bueno, pues la verdad es que la mayoría son dudosos. Finalmente, es importante decir que como el software es libre y cualquiera lo puede descargar y lo puede modificar, y sabiendo programación generar su propia criptomoneda, bueno, pues en este momento existen unas 3000 criptomonedas. Sin embargo, el 90% de esos proyectos pues son estafas, así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de proyectos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado y leer y estudiar bien a bien de qué se trata cada una de esas criptomonedas que empiezan a aparecer en el mundo del Bitcoin. Bueno, finalmente ahora sí vamos a comenzar a crear nuestro monedero, y vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Nada más que antes de empezar las preguntas y respuestas, quiero pedirles que comencemos como con el taller, ¿no? Lo primero que necesitamos para aprender a utilizar Bitcoin y criptomonedas es un lugar para guardar esas monedas. En este caso vamos a utilizar carteras o monederos electrónicos, los cuales hay muchísimos ahora en internet. Nosotros vamos a usar esta cartera que se llama Coinomi, y les pido que la busquen en el Play Store o en el App Store y para descargar esta billetera, y vamos a empezar a
a utilizarla, ¿no? Esta cartera que les estoy recomendando es una cartera multimoneda, es decir, puedes guardar Bitcoin y puedes guardar otros tipos de moneda. También este software, digamos, una vez que lo descargas, genera una cartera única, la cual pues de alguna forma solamente se produce una sola vez, ¿no? Y además no hay nadie que tenga acceso como tal a esta cuenta, es decir, no es que hay una empresa guardándote estas monedas, sino que más bien tú estás generando un código único con el cual tienes acceso a tus criptomonedas, ¿no? Esto es un poco más técnico, pero sí, digamos que esta cartera, al descargar esta cartera, genera una cuenta, pero esa cuenta es propia, es decir, no hay nadie atrás de esta cartera, sino que tú mismo te conviertes en tu propio banco. Así que esto implica también como una cierta responsabilidad sobre esta cartera. También vale la pena decir que esta billetera no requiere tus datos personales, ¿no? Es completamente impersonal, es una cartera gratuita, está aprobada. Nadie va a conocer tus claves privadas más que tú. Es importante que tú cuides tus claves privadas porque es lo que te da la llave de acceso hacia tus fondos, y además nadie podrá conocer tu identidad cuando estés utilizándola, ¿no? Más que tú defines a quién le compartes este número de cuenta, digamos, o estas cuentas que tú vas a generar con esta billetera, y depende única y exclusivamente de ti. También hay un código QR ahí por si tienen dificultades, bueno, pues pueden escanear ese código QR y los lleva a un video donde se puede ver cómo se hace todo este ejercicio de descargar la billetera. Entonces ahora sí, en lo que empiezan a descargar su billetera, entremos a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, ahora que ya vieron cómo funciona, cómo se utilizan estas criptomonedas, podemos pasar a responder esta pregunta de, bueno, ¿cómo es que ahora ustedes de forma autónoma empiezan a adquirir sus bitcoins, a intercambiar y a generar sus propias operaciones? Es importante decir que esta cartera Coinomi, ¿no? Estábamos hablando de que es una cartera autónoma que te convierte a ti en tu propio banco y te da a ti la responsabilidad de guardar tus claves privadas y esto. Entonces, sin embargo, vamos a ver aquí en este punto pues algunos servicios vinculados a esto, sobre todo servicios de intercambio y almacenaje. En este caso sí estaríamos hablando de empresas formales, las cuales operan ya comienzan a operar con Bitcoin, ¿no? Y hay muchas otras, pero aquí, bueno, les vamos a recomendar estas que hemos utilizado y que son más conocidas, ¿no? La primera es Bitso, la pueden encontrar en la página bitso.com, y básicamente ellos tienen un servicio de intercambio de criptomonedas. Ustedes pueden meter dinero, pueden meter pesos mexicanos directamente desde su cuenta bancaria, hacer transferencias a Bitso, y una vez que tienen fondos en Bitso, pues pueden intercambiarlo por criptomonedas, ¿no? Ya sea Bitcoin o algunas otras criptomonedas que ellos están ofertando en su plataforma. Es la forma más fácil y además tiene la ventaja de que Bitso, estas compañías relacionadas con Bitso, pues están reguladas y digamos son empresas confiables a nivel institucional, ¿no? Lo cual en determinado momento pues sí puede representar alguna ventaja extra. También tenemos otro ejemplo, en este caso estamos hablando de la aplicación Tauros, que además incluye una tarjeta de Visa y Mastercard, ahora ya están en el mundo de las criptomonedas, y bueno, esta aplicación también te da la posibilidad de comprar y vender criptomonedas, pero además te da la posibilidad de utilizar tu tarjeta de débito para comprar en cualquier negocio utilizando tus criptomonedas. Así que este es otro planteamiento también bastante interesante de los que han estado apareciendo este año. Finalmente tenemos un proyecto en el que hemos estado trabajando. Este es un proyecto propio, este proyecto que se llama Tandas de Vivienda, en el cual nosotros les estamos dando la posibilidad a los usuarios de que hagan depósitos para pagar su vivienda utilizando Bitcoin o Litecoin, y que puedan
pues capitalizar esos fondos de forma que el costo del financiamiento de vivienda sea cada vez menor y entonces tengan como esa ventaja, ¿no? Este ya trabaja con bienes virtuales, pero también con bienes materiales, ¿no? Finalmente todos estos activos en determinado momento se convierten en edificios, los cuales pues son un recurso mucho más sólido, mucho más fuerte, y además en ese proceso también podemos dar incluso una utilidad extra a los usuarios de un 20%, 22% más o menos, que es lo que estamos pensando en promedio que podrían estar obteniendo aparte de las ganancias que es del dinero que están obteniendo o de sus criptomonedas que están almacenadas. Y finalmente creo que aquí vale la pena explicar, digamos, cómo es que estamos pues de alguna forma aprovechando esta ventaja que nos da las criptomonedas en el momento de financiamiento de vivienda, y es porque este modelo lo pudimos probar este año y vimos los beneficios. Aquí vemos como esta gráfica que nos muestra el precio de Bitcoin a lo largo del 2020, y nosotros comenzamos a utilizar la plataforma el 22 de mayo, se hizo la primera operación dentro de la plataforma, y cuando el precio del Bitcoin estaba en $9,240, ¿no? En ese momento se genera el primer depósito, y bueno, pues como ven, el precio ha ido subiendo y bajando a lo largo del tiempo, tiene como todas estas variaciones, pero lo que les decía, ¿no? Vemos cómo va incrementándose poco a poco este valor. Para el 15 de diciembre, el valor de Bitcoin era ya de $19,400, lo cual estaría dando un rendimiento de casi 210%, ¿no? Entonces imagínense el potencial de realizar nuestros pagos, ¿no? Utilizando criptomonedas, como en el tiempo van incrementándose ese valor, y en consecuencia es mucho más fácil alcanzar a obtener una vivienda, y evidentemente el resultado sería que a la larga el costo de esa vivienda será menor, es decir, nosotros habremos metido menos dinero para obtener un recurso mucho más sólido. Así que ese es el planteamiento que estamos haciendo en las tandas de vivienda. Tenemos una página donde hablamos de eso, que es tandasdevivienda.mx, si quieren darle un vistazo y bueno, pues saber un poco más de lo que estamos planteando, pues ahí lo pueden encontrar. Y bueno, finalmente quiero cerrar con este mensaje de que bueno, pues hay toda una nueva oportunidad para revitalizar o regenerar toda la economía digital. Uno de los mitos, pero al mismo tiempo también atractivos de Bitcoin ha sido ver cómo empiezan a aparecer estos multimillonarios, ¿no? Que han entrado desde el principio, y bueno, pues ahora obviamente quizás invirtieron $100 al principio del proyecto, ahora tienen millones de dólares, y entonces vemos a los nuevos ¿qué llamaríamos? A los nuevos líderes financieros que están empezando a entrar. Estos son los 6 multimillonarios que empiezan a aparecer en la revista Forbes, ¿no? Y que se dedican a temas específicamente de Bitcoin, ¿no? Vemos al CEO de Binance, ¿no? Que tiene $1,200 millones. También Yang Hu, que tiene una empresa que se llama Bitmain, que es una minería, se dedican a la minería de Bitcoin. Asimismo vemos a Chris Larsen, que tiene $2.6 mil millones, y él creó una criptomoneda que se llama Ripple, la cual no me gusta, pero finalmente es un proyecto también que está ahí interesante por el hecho de estar vinculado a los bancos. Asimismo podemos ver a Michael Zhang, que tiene $3,200 millones, ¿no? Y él tiene él desarrolló una máquina especial para generar minería de Bitcoin, y él también forma parte de esta empresa Bitmain que se dedica evidentemente a la minería. Ellos desarrollaron el chip para
poder hacer minería cada vez a mayor escala, ¿no? Y obviamente ahora también es uno de los hombres más ricos del mundo. Y bueno, finalmente el hombre más dentro de este mundo, pues también tendríamos en un lugar aparte a este Satoshi Nakamoto, que recordemos que no sabemos realmente quién es, pero al día de hoy eh, estaría teniendo unos 23.000 millones de dólares, ¿no? Y estaría pues dentro de los hombres más ricos del planeta en este momento. Si bien hay pues hombre, Bill Gates sigue siendo más rico, el mismo eh, Carlos Slim sigue siendo más rico todavía que Satoshi Nakamoto, y Jeff Bezos, ¿no?, de Amazon también es por ahora creo que el líder como el hombre más rico del mundo, pero bastaría con que el precio del Bitcoin empiece a subir para que Satoshi Nakamoto comience también a escalar en ese nivel, ¿no? Incluso eh, tengo la idea de que en 2021 se incrementará 10 veces el valor de Bitcoin, y si eso pasara así, si se incrementara 10 veces, entonces este hombre anónimo Satoshi Nakamoto se convertiría en el hombre más rico del planeta si llegase a tener ese incremento, ¿no? Nadie tiene 230.000 millones de dólares, y este hombre que tiene 1 millón de bitcoins, poco más de 1 millón de bitcoins en su poder, pues se convertiría automáticamente en el hombre más rico del mundo. Así que bueno, pues esta es parte como de la eh, pues cuando uno ve este tipo de personajes, pues también se vuelve como muy motivador de pronto decir, wow, se puede crecer también en Bitcoin, ¿no? Sin embargo, vale la pena decir que todos ellos se han dedicado, es decir, no se han vuelto ricos nada más porque sí, sino que realmente son personas que se han dedicado a trabajar utilizando el potencial de Bitcoin. Y asimismo, en todas las áreas inmobiliarias, comerciales y de un montón de sectores, médicos, incluso políticos, pues se abren un montón de campos de oportunidad utilizando esta tecnología, y creo que ese sería el mensaje más importante. Es importante entrar, entender, aprender cómo funciona y después ver cómo puede esta tecnología hacernos de utilidad a todas las personas, y tratar de mejorar nuestros negocios a partir de esta nueva economía digital. Así que bueno, finalmente ese sería el planteamiento, y pues muy agradecido para todos los que están viendo esta presentación.